Chicos, chicas, muy buen día a todos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que, pues, vaya, no podemos obviar, aunque aparentemente conozcamos, aunque sabemos que son cosas bastante evidentes, aparentemente, pero no debemos de obviarlas. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Es el análisis interno de una empresa, ¿sí? Análisis interno, pues, en un sentido muy básico, sería todo aquello que puedas observar dentro de una compañía, ¿no? Pero pues creo que también hay que profundizar un poquito más, o sea, no es nada más lo que puedo ver, sino lo que hay detrás de eso que yo puedo ver, ¿ok? Entonces, anteriormente hablábamos sobre lo que era la gestión del cambio. Pues bien, ya habíamos visto que hay algunos elementos externos que podemos observar. Ya habíamos visto un elemento interno que era el estilo de planeación de dicha empresa. Y pues con esto ya podemos tener algunas herramientas para poder hacer una propuesta de gestión de cambios. Sin embargo, el análisis interno es un factor determinante para poder crear dicha propuesta e incluso para saber si la empresa está dispuesta a aceptar una propuesta, ¿no? Ahora, básicamente cualquier empresa podría aceptar una propuesta, pero tenemos que saber cómo nos acercamos a ella, ¿va? De aquí lo importante de los estilos de pensamiento planteados por Russell Lakoff. Identifica cuál es el estilo de pensamiento y con base a ello te vas a acercar con tu propuesta. También con base a ello vas a determinar cómo va a ser tu propuesta, ¿sí? Pues bueno, ahora vamos a este complemento que es el análisis interno de la empresa. Hay algunos puntos claves de observación, tres en particular que son los con los que nosotros vamos a trabajar. El primero es la imagen interna de la empresa, ¿sí? Esta imagen interna que hasta cierto punto se ve reflejada hacia la parte externa, ¿sí? Es decir, que no solamente es lo que yo represento como empresa frente a otras empresas y frente a ese público indirecto o este público que no es mi objetivo pero que también me observa, sino la imagen que se da dentro de la empresa en todos los aspectos, tanto para los empleados como para los empleadores, como para aquellos quienes son mis consumidores que se acercan y se adentran a mi empresa. ¿Ok? Ahora, el punto número 2, comunicación interna, lo que es evidente y lo que hay entre colaboradores. ¿Sí? Hay dos tipos de comunicación que tenemos que observar y una de ellas, la que es evidente, es la que tú puedes ver como un consumidor. Llego a una tienda departamental, ingreso, veo cómo se comunican los gerentes con los empleados, veo cómo se comunican los empleados entre ellos, todo eso yo lo puedo observar. Pero cuando mandan llamar a un empleado y que lo suben a, como regularmente le llaman, lo suben a piso, es decir, sale de ese ámbito donde está el cliente, el consumidor, ¿qué sucede detrás? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Bien, eso es a lo que nos referimos en cuanto a lo que es la comunicación interna en la parte evidente y lo que es entre colaboradores. ¿Ok? Ahora, el tercer punto, relaciones laborales y relaciones patronales. Eso también es muy importante. ¿Cómo observamos el comportamiento dentro de la empresa entre los empleados? ¿Cómo vemos las relaciones entre los propios empleadores? O, por ejemplo, vamos separándolo por categorías. Tenemos los empleados, ¿sí? Tenemos los jefes de los empleados o jefes de departamento, tenemos a los gerentes de área, ¿sí? También tenemos a subgerentes antes de ellos y posteriormente tenemos a lo que son directivos. Entonces, si nosotros nos vamos separando en una cuestión jerárquica, podemos decir que las relaciones laborales pues regularmente se dan entre aquellos que se encuentran en un mismo rango jerárquico, ¿sí? Pero pues también hay que ver cómo son. En este caso, si hablamos de empleadores y empleados, podríamos decir que el gerente es el empleador, mientras que el subgerente es un empleado. Esto categorizándolos por rangos, ¿va? Porque normalmente el término patrón se le asigna a una persona en particular, a un jefe, a un directivo. Pero en este caso, pues veamos al empleador y al empleado como aquel que se encuentra en un mayor rango, ¿sí? Esto con fines principalmente explicativos. Entonces, vamos a meternos un poquito más aquí.
Cuando hablamos de la imagen interna de la empresa, vamos a ver algunos puntos que son básicos y sencillos que nosotros tenemos que observar, porque aquello que nosotros podemos observar nos está comunicando algo de dicha empresa. Es una comunicación no verbal. Y nosotros, como parte de nuestra propuesta, tenemos que hacer que esa comunicación no verbal de la empresa mejore. ¿Ok? Entonces, primer punto, ¿cómo se aprecia a la vista del consumidor? Tanto la parte interna como externa del establecimiento. No hablamos la imagen de la empresa hacia el público, sino el establecimiento directamente. ¿Cómo lo observas? Tú como consumidor, ¿qué es lo que ves en ese establecimiento? El establecimiento está bonito, está feo, es un establecimiento moderno, es un establecimiento muy viejo, muy arcaico, eh, digamos, molduras, colores, pintura, ¿cómo se ven? ¿Se miran nuevos, se miran viejos, se miran tal vez nuevos, pero muy maltratados, tal vez viejos, pero muy bien cuidados? Todo esto habla de tu empresa, entonces tenemos que poderlo observar. Vestimenta del personal es un factor muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el personal es el que da la cara con el cliente y consumidor. ¿Qué podemos observar? Personas con uniforme o sin uniforme. Algunos con uniforme, otros no traen el uniforme, algunos con uniforme completo, otros con uniforme incompleto. Los uniformes se encuentran limpios, se encuentran en buenas condiciones, son uniformes nuevos, son uniformes viejos. Todo lo que le puedes criticar a un uniforme, básicamente. O simplemente, no existen los uniformes. Eso es muy común en muchas empresas, que digamos que la tienda de servicio tiene uniforme, pero el corporativo no. ¿Por qué el corporativo no tiene un uniforme? Bueno, pues digamos un poco más casual, son oficinas, no te ve el cliente. Adelante. Esa podría ser un justificante. Pero, ¿cuánta formalidad hay en dicha vestimenta entre los colaboradores de un corporativo? Son algunos elementos que podemos observar y con los cuales podemos desarrollar estrategias de una mejor manera. Tú ves una empresa en la cual todas las personas están totalmente desalineadas, no les importa la vestimenta. Entonces, ¿qué es lo que puede pensar uno? En esta empresa ni empleadores ni empleados se preocupan por la imagen. Ni empleador ni empleado se preocupan por estar alineados. No se fijan en los detalles. Entonces, mi propuesta va a evitar eso que yo estoy interpretando solamente de la vestimenta del empleado y del empleado. Tercer punto, higiene y limpieza. ¿Qué podemos hablar de esto? Pues, tal como lo dice. En aspectos de higiene, el establecimiento cuenta con normas de salubridad. Si es un restaurante, por ejemplo, un área de alimentos tiene que contar con ciertos criterios de limpieza y de higiene. Si vamos a una empresa que no se dedica a los alimentos, dice uno, bueno, ¿y eso cómo lo voy a medir? Sencillo. Observa la tienda. ¿Qué tan limpia se encuentra? ¿En qué condiciones se encuentra la tienda? ¿En qué condiciones se encuentran los trabajadores? Es muy común, por ejemplo, en algunas empresas que manejan, no sé, herramienta, que tú llegas y los empleados te los encuentras sucios. Les voy a, les platico, o sea, muy brevemente, el comentario de un muy amigo. Él me dice, yo puedo ser mecánico, pero eso no significa que voy a andar sucio todo el tiempo. Esto tiene mucho que ver con la persona y en este caso con la personalidad de la empresa. ¿Qué manifiesta esa empresa? Está bien que vendas herramienta, está bien que te dediques a reparar carros, pero no por eso vas a tener un espacio sucio de trabajo o vas a estar sucio. ¿Ah? Entonces, la parte de la higiene y la limpieza son factores determinantes. ¿Por qué? Una empresa limpia, una empresa que se considera que es higiénica porque cumple con todos los estándares y normas de calidad en cuanto a cuestiones de salud, es una empresa que te habla que se preocupa por normas, se preocupa por lineamientos, se preocupa por mantener una imagen pulcra sobre todo. Y para esta empresa la imagen cuenta mucho. Ahora, la colocación del producto u ofertas del servicio. ¿Dónde se encuentra colocado el producto en el caso de tiendas de autoservicio, por ejemplo? Si vemos, digamos, es una empresa en la cual no te dan el producto ahí mismo, sino que llegas, cotizas, compras y ese producto te es enviado, ¿ok? ¿Dónde tienes colocada la oferta de tu producto o de tu servicio? ¿Tienes carteles? ¿Tienes espectaculares? ¿De qué manera le haces saber al cliente cuando ingresa a tu empresa
qué es lo que vendes y qué es lo que haces. Esto lo comento porque hay mucha empresa nueva, en algunos casos, sobre todo es uno de los errores más comunes. Se abre una empresa, se coloca una oficina, entras a la oficina y ves unos cuadros muy bonitos, ves el nombre de la empresa en la parte de arriba, pero por ningún lado dice a qué se dedican, qué es lo que venden o qué es lo que hacen. Entonces, llegas a una empresa y no sabes ni qué onda, ves un nombre de afuera y dices tú, me voy a meter a ver qué venden. O sea, si no hay indicios de lo que hacen, uno no va a llegar a buscarlos así nomás. Entonces, la colocación del producto o las ofertas del servicio que estos manejen, no necesariamente estamos hablando de que vas a abarrotar de todos tus productos o servicios tu área de trabajo. Estamos hablando de que tienes que mantener o tener indicios de lo que haces, que la persona cuando pase por afuera de tu tienda, de tu establecimiento, te dé una idea por lo menos de lo que tú haces. Y que cuando entren a tu tienda o a tu establecimiento, la persona confirme que entró con la idea correcta. ¿Sí? Y no que entró y, no es que yo pensé que esta era tienda de otra cosa. Bien, vamos al siguiente punto, la comunicación interna. Estamos hablando de comunicación interna, bueno, ¿qué les puedo decir de comunicación? A estas alturas ya tienen que tener noción de todos los conceptos sabidos y por haber al respecto. Trabajamos con los básicos, la comunicación evidente para un consumidor. ¿Qué es lo que un consumidor puede llegar a ver en el cómo se comunican los empleados y los empleadores? ¿Cómo se llevan las personas? Esto es muy común y varía mucho, sobre todo en tiendas departamentales. Ustedes llegan a tiendas departamentales grandes de renombre, como lo es Sambors, como lo es Liverpool, como lo es Sears, por ejemplo, y hay ciertas reglas de conducta y comportamiento para los empleados. Entre ellas es que si vas a estar platicando con otro empleado porque no hay clientes, tu plática es tranquila, no utilices malas palabras, no hagas escándalos y no seas demasiado expresivo al momento de hablar. ¿Por qué? Porque son tiendas que se consideran formales. Ahora, vamos a otras tiendas que son cadenas grandes, cadenas globales, pero que no se preocupan tanto por esto. Estamos hablando de tiendas de ropa, sobre todo las podemos encontrar aquí en Culiacán, en lo que es la Plaza Forum, más que nada. Saben a qué tipo de tiendas me refiero. Estas pequeñas tiendas tienen un estilo más informal. ¿Sí? Tenemos también, de hecho, una tienda departamental muy grande aquí en Culiacán. ¿Sí? Una amarillita con una llave azul. Es bastante grande, pero al momento de ingresar, salvo por la entrada donde te saludan y te dicen buenos días, bienvenido y casi te dan la mano, salvo por la entrada, la mayoría de las personas trabajadoras ahí, tanto empleados como empleadores, que uno puede observar, se comunican de una manera muy informal y a veces hasta se llevan mucho entre ellos en horas de trabajo y eso es lo que el cliente puede observar. Entonces, ¿qué imagen van a transmitir al cliente? Cuando tú como consumidor entras y escuchas una plática informal, de repente puedes escuchar hasta groserías. Entonces, claro está que esto también le pasa a las grandes tiendas departamentales, ¿sí? También le pasa a Liverpool, a Sears, a Sambors, en algunas ocasiones, pero tienen ya ciertas normas establecidas al respecto y eso le puede provocar una sanción al empleado. En otras tiendas, en teoría también debería aplicar una sanción, pero es menos común que suceda esto. Entonces, esa es la comunicación evidente para un consumidor. ¿Qué es lo que un consumidor puede llegar a ver? Ahora, observamos, o bueno, en estos casos, cuando uno asiste directamente, nosotros no lo vamos a hacer a nuestro trabajo, pero uno de los puntos a observar es la comunicación entre colaboradores, es decir, todo aquello que está fuera del alcance del consumidor, lo que el consumidor no puede ver. ¿Sí? Es decir, tras bambalinas. ¿Qué sucede detrás de la puerta o detrás del mostrador cuando el consumidor ya no lo puede ver? ¿Cómo se llevan los empleados? ¿Cómo se gritan? ¿Cómo se hablan? ¿Qué tipo de vocabulario utilizan entre ellos? ¿Qué tipo de palabras utilizan entre ellos? Es algo que también se tiene que observar. ¿Por qué se tiene que observar? Porque hay empresas que requieren que la comunicación se formalice
y tal vez otra empresa va a requerir que la información no sea tan formal. Tal vez hay una empresa que requiere que las personas sean un poquito más relajadas y que manejen un lenguaje más coloquial para que se puedan entender mejor y que trabajen mejor. Esto va a depender totalmente del tipo de empresa con el que estén trabajando. ¿Sí? Ahora, medios y métodos de comunicación es algo que también debemos de observar. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los medios a través de los que se comunican? ¿Utilizan correo electrónico? ¿Utilizan WhatsApp? ¿Utilizan únicamente teléfono? No sé, notas. Vaya, cualquier herramienta que utilicen para comunicarse es algo que tenemos que analizar para poder determinar si esta es la más factible para dicha empresa. Me tocó, bueno, no personalmente, un amigo me platicó en una ocasión que donde él estaba trabajando hay un grupo de WhatsApp para la empresa. ¿Cuál es el problema? El grupo de WhatsApp es para todos los trabajadores. Ahí mandan anuncios. Entonces salen anuncios de todos los departamentos, salen anuncios de todo. ¿Por qué pasa esto? Porque a los jefes de departamento les piden que todo lo que se tenga que notificar a su equipo se vaya por medio de ese canal. ¿Para qué? Para que todos estén enterados de qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues imagínense, es una compañía mediana, cerca de 800 personas laborando en el rubro agrícola. Entonces llegan los comunicados de distintos departamentos, de distintos jefes, y todo el mundo pregunta y todo el mundo habla. ¿Dónde quedan los comunicados? Forzosamente, bueno, no forzosamente, pero es prácticamente un hecho que se van a perder o se van a perder para la mayoría de las personas que están trabajando ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sabes qué? El medio está bien, WhatsApp, ok, utilízalo, pero el método como lo estás utilizando, ese no está bien. ¿Sí? Sigue utilizando el medio, pero cambia el método en el cual estás utilizando. ¿Qué otros medios? Sí, el correo. El correo todavía es bastante utilizado, pero digamos que es un poquito más lento. ¿En qué sentido? De que muchas personas no están atentas al correo o simplemente no tienen configurada una cuenta de correo en su celular. Entonces, es un buen medio, pero el método con el cual lo vas a utilizar va a depender, es urgente o es importante que se comuniquen, ¿no? Ahora, el último punto, pues ya se lo saben de pies a cabeza, las líneas de comunicación. Líneas de comunicación ascendente, descendente, en horizontal o en diagonal. ¿A qué me refiero con diagonal? La comunicación en diagonal se refiere a que un empleado de un departamento se puede comunicar directamente con el jefe de otro departamento. ¿Sí? La comunicación ya no tiene que subir a su jefe y luego pasar de un jefe a otro. No. Este empleador, este empleado, perdón, va a ignorar a su jefe que está aquí arriba y se va a ir directamente con el jefe de otro departamento. A eso nos referimos con una comunicación en diagonal, que esto sea permitido o que no sea permitido. Muchas empresas tienen políticas muy sencillas. Tú, trabajador de compras, te vas a dirigir al gerente de compras para que él le llegue a llegar su comunicado al gerente de ventas. Tú no se lo puedes llevar. Tiene que ser tu jefe porque tiene que estar enterado de todo lo que sucede. Entonces, hay algunas empresas que todavía trabajan de esta manera. Personalmente opino que es una forma muy arcaica. Eso te asegura, claro está, que cualquier movimiento del empleado va a ser autorizado por el jefe. Hay ciertas garantías en eso y lo comprendo. Pero muchas veces esto te roba tiempo. El tiempo significa que la producción podría estar mejorando o podría estar empeorando en ese momento. Entonces, pues bien, hay que determinar, o sea, ¿qué requieres? ¿Requieres evidencia? ¿Requieres permiso para todo? ¿O le vas a dar confianza a un empleado de que éste tome las decisiones por cuenta propia, considerando que él es una persona preparada y que va a tomar una decisión correcta? ¿Ah? Por eso es importante analizar este punto. Ok, una empresa, ¿sabes que aquí la comunicación todo el tiempo es ascendente, 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 puro hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y horizontal cuando hay reuniones de jefes o para comunicación entre departamentos? Bueno, ¿qué me está diciendo eso a mí? En primera, si no existe una comunicación diagonal en una empresa, significa que los empleados no tienen la confianza suficiente o no están capacitados para tomar decisiones o simplemente es un estilo de pensamiento arcaico en el cual, aunque el personal esté muy bien preparado,
y sepa lo que está haciendo, me tienes que pedir permiso a mí, tu jefe, para comunicar algo a otro departamento. Bien, espero que con esto quede un poquito claro estos 4 puntos que vemos en la comunicación interna. Vamos al siguiente punto, tercer y último punto de esta sesión, las relaciones laborales y las relaciones patronales. ¿Estamos hablando de qué? Bueno, en primer lugar, el estilo de comunicación entre los trabajadores, ¿es comunicación formal o es comunicación informal? Esto es bastante sencillo, la verdad. Formal e informal. Ya hablamos en las diapositivas anteriores de lo que el personal puede ver, perdón, el consumidor puede ver. Ahora, vamos determinando. El consumidor puede ver que se comunican de mala manera. Ok. Bueno, el estilo de comunicación entre los trabajadores, ¿cómo es y cómo debería de ser? ¿Cómo debería ser? Nos referimos a las reglas, normas y estatutos de la empresa y el cómo es realmente esta comunicación. Segundo punto dice, estilos de comunicación entre el empleado y el empleador. Volvemos a lo mismo. Jefe, empleado, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se hablan? ¿Se faltan al respeto? ¿No se falta al respeto? O tal vez no se faltan al respeto, pero tienen un estilo de comunicación muy pesado. Formal, pero pesado. ¿Sí? Hacen uso de vulgaridades, hacen uso del doble sentido, por ejemplo, no lo sé. O tal vez el estilo de comunicación entre el jefe y los empleadores es demasiado tenso, demasiado formal. Y en esa tensión y en esa formalidad se pierde información a veces. Entonces hay que analizarlo para saber qué es lo que estamos viendo realmente. ¿Sí? Dejemos de ver solamente la cara de las personas y tratemos de analizar lo que está dentro de esas personas, lo que está pasando por ese cerebro. En el caso de la empresa es lo mismo, deja de ver el rostro de la empresa y trata de ver lo que está detrás. ¿Detrás de qué? Detrás de ese mostrador, detrás de ese empleado que te está atendiendo, detrás de ese uniforme limpio o sucio. ¿Qué hay en eso? ¿Qué te puede decir todo eso de la empresa que estás analizando? Y los últimos 2 puntos, comunicación formal o informal, ya a un nivel general. ¿Ok? Formal o informal. Esto básicamente es una descripción de los 2 puntos anteriores. La comunicación es formal, ok, está bien. ¿Y lo consideras necesario o lo consideras innecesario que la comunicación sea tan formal? Comunicación informal se da de manera cotidiana. Debe de estar ahí esa comunicación informal o no debe de estar ahí, o debes de dar ciertos espacios, ciertas áreas para que esta comunicación se pueda dar y regresando a otra área, la comunicación tiene que regresar a ser formal. Bueno, estos son los determinantes de que una empresa, que van a ayudar más bien a que una empresa crezca, continúe donde está sobreviviendo o empiece a decaer. Y parece muy simple, ¿no? Como que, ¿a poco esto es porque hablan así de manera informal? Ya la empresa no va a subir. Puede ser. Hay empresas que tienen un rubro de mercado que es muy formal. Llegan los empleados y le hablan informal al cliente. ¿Y el cliente qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el cliente? Se va a quedar con una mala imagen porque no es la imagen que él quiere ni es lo que le gusta. Muy posiblemente ya no los recomiende o no vuelva. ¿Sí? El último punto, las relaciones sociales dentro de la empresa. Podemos observar relaciones de camaradería, podemos observar relaciones amorosas, podemos observar relaciones ásperas, ¿sí? Es decir, esa gente con la que chocas todo el tiempo. Podemos encontrar relaciones tóxicas dentro de la empresa, ¿sí? Literalmente la palabra tóxica, así como se utiliza en todos los videos, en todos los memes, en todo esto, bueno, dentro de las relaciones laborales también existe un concepto muy similar. Y esto pasa cuando tienes empleados trabajando a la fuerza y no hay una buena ni una sana convivencia entre ellos. Si bien se nos ha dicho, y hasta cierto punto es correcto, tenemos que aprender a trabajar con las personas, porque así es el mundo real, con quien nos toque, ¿sí? Ya no estamos en la escuela donde elegimos a nuestros compañeros de equipo. Tú vas a una empresa y la empresa decide si te contrata o no te contrata, y es diciendo nosotros aguantar o no aguantar al equipo de trabajo. Bueno, pues nosotros, ya como asesores, tenemos que llegar a una empresa y observar, ¿sabes qué? Este equipo de trabajo no se lleva bien, o este equipo de trabajo se lleva demasiado bien. El caso es que cualquiera de las 2 instancias puede afectar el rendimiento de dicha empresa. Bueno, vamos analizando.
Las relaciones sociales dentro de la empresa son funcionales, no son funcionales. Hay empresas que prohíben los noviazgos o matrimonios dentro de la misma. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, una de las teorías más sencillas de la cual podemos hablar es que las empresas no necesitan pleitos de pareja dentro de su empresa. Es una de las razones más sencillas por las cuales algunas de ellas lo han hecho. Otras lo manejan por la cuestión de que las relaciones amorosas dentro de una empresa se prestan para que se pierda tiempo, para que no se trabaje. Otros más, digamos, más preocupados dicen, no, pues es que entre pareja pueden complotar y hacer un plan y nos pueden robar porque pertenecen a distintos departamentos, etcétera, ¿no? El caso es que hay puras razones negativas por las cuales no se permiten, pero bueno, eso es lo que la empresa ha considerado mejor y eso es lo que la empresa está aplicando en ese momento, ¿va? Pues bueno, sería todo entonces, chicos y chicas, por el día de hoy. Tenemos estos 3 puntos, me regreso un poco. Puntos claves de observación. ¿Qué van a hacer ustedes dentro de su trabajo cuando lleguen al apartado del análisis interno de una empresa? Solamente van a colocar estos 3 puntos: imagen interna, comunicación interna y relaciones laborales y patronales. El desglose del resto de los puntos que yo les puse ahí son algunos elementos que ustedes pueden observar dentro de cada uno de estos 3 puntos que están aquí marcados, ¿va? Pues sería todo entonces. Nos vemos en la próxima clase, ¿va? Hasta luego.